Parece que aún está cargando, estimada Magíster. Confirmamos por el chat si ya podemos ver. Ahora sí, solamente la ampliación Ya, y ya comenzamos. ya, perfecto. Muy bien. Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar con las clases de este curso. Para la fecha de hoy tenemos todo lo asociado a la intervención en este trastorno de déficit de atención y hiperactividad TDAH. Como ya mencionaron al inicio, se ha hecho una recompilación de todas las clases y sesiones que han tenido y el día de hoy nos toca abordar sobre la intervención. Cabe mencionar que según lo que les comenté en la clase anterior, si tienen alguna duda, algún comentario o algo que quieran participar, no duden en escribir en el chat, que yo voy a estar atenta, observando y contestando todas sus preguntas. A ver, vamos a ver cuáles serían los ámbitos de intervención y a quiénes les corresponde activar, intervenir en cuanto a ese diagnóstico TDAH, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que compete en cuanto al paciente, los niveles de intervención, que ahora vamos a ver en las siguientes láminas, tanto psicológicas, neuropsicológicas, en algunos casos, si es conveniente, según la gravedad de la sintomatología, derivar a psiquiatría infanto-juvenil o a neuropediatría para tener un tratamiento combinado, ¿no? Tanto farmacológico como psicológico. Además, con el paciente se va a generar una serie de actividades y de intervención, pero antes de poder hacer cualquier situación de intervención o tratamiento, se requiere realizar nuestro proceso de evaluación neuropsicológica y con ello tener nuestro plan de objetivos, tanto objetivos generales específicos que nos van a ayudar a realizar todo en bien y en pro al paciente. Luego de ello se hace seguimiento en cuanto a la cantidad de sesiones que uno designe para observar cómo es el monitoreo y sobre todo el, vamos a decir, la evolución de los síntomas del paciente, ¿no? Si es que está mejorando o si estamos cumpliendo nuestros objetivos en el lapso de nuestras sesiones o donde requiere hacer mayor hincapié en cada tipo o sintomatología. También otra área importante de intervención es la familia, ¿no? Que son los primeros que tienen que iniciar con el asesoramiento y la psicoeducación de este diagnóstico, conocer ampliamente y sobre todo entender cuáles son las técnicas de abordaje o modificación de conducta y también establecimiento de rutinas, estructura para los pacientes con ese diagnóstico, de manera que ellos generan el autocontrol tanto en actividades de la casa, fuera de la casa, como en el colegio. Vamos a ver más adelante también cuáles son esas estrategias que tenemos que tener en cuenta y nosotros como profesionales encargados brindarle la información a la familia. Sobre la escuela, también. Ellos se encargan netamente de esta observación de los síntomas en cuanto al aprendizaje, rendimiento académico y también vamos a hablar un poco sobre las adaptaciones curriculares y cómo podría darse un escenario de una clase adecuada para un niño TDAH, ¿no? Y con ello también tenemos el asesoramiento continuo y una comunicación bastante activa entre los padres, docentes y los terapeutas. Entonces, vamos a continuar. El tratamiento, como ya lo había mencionado, es combinado, ¿no? Tratamiento psicológico, donde se va a utilizar una serie de estrategias técnicas, tanto cognitivo-conductuales como conductuales, para orientar al paciente en la reeducación de una estructura, sobre todo en habilidades sociales, en modificar algunas conductas desadaptativas, también estrategias para su aprendizaje, hábitos de estudio y el manejo emocional, el control emocional. Y dentro del grupo del tratamiento farmacológico, como bien ya lo había mencionado, depende mucho de la gravedad de la sintomatología y también de las consecuencias que tiene algunos síntomas, si es que ya son desbordantes y que no hay un punto de control a través de la familia o también de algunas terapias que no están haciendo efecto, entonces tendría que pasar un tratamiento farmacológico con los médicos especialistas, ¿no? Que este tipo de tratamiento va a ayudar a disminuir esos problemas atencionales y también conductuales sobre todo, ¿no? Ahora, hay mucha duda sobre los padres
también bastante, quizás debido del desconocimiento, ¿no? Piensan o tienen temor cuando escuchan que se les va a tener que medicar a un niño de 6 7 años, tiene el temor, ¿no? De todos los padres. Pero realmente quien le va a dar la información más asertiva y más actualizada sobre el tipo de fármaco que le haría bien a su menor hijo es el médico, ¿no? Quien obviamente hace una psicoeducación y también les menciona que este tipo de tratamientos no es con grandes efectos colaterales o no es tan agresivo como lo que pueden dar a un paciente adulto, ¿no? Piensan de que la medicación que le da un adulto TDAH es lo mismo a un niño, o sea, hay que tener también esta consideración y obviamente derivar el caso así sea totalmente adecuado al médico que corresponde, ¿no? Nosotros no podemos medicar, pero sí tenemos que tener algún conocimiento general sobre cuáles son estos medicamentos que pueden tomar o existen para el TDAH, ¿no? Por ejemplo, existe este grupo de medicamentos psicoestimulantes como el metilfenidato, que en nombres comerciales son los que tenemos aquí en pantalla, como el Concerta, Aradix, Ritalin, entre otros, y otro grupo de fármacos que es los no estimulantes, que es la atomoxetina. Entonces, si llega un paciente a consulta y nos indica el familiar que este niño o ese adolescente viene tomando ya hace varios meses Concerta, entonces ya a nosotros nos va a dar un indicador de que aparentemente ha sido diagnosticado o tiene un diagnóstico presuntivo de TDAH, ¿no? Si les explican de que está tomando Ritalin o Aradix, entonces sabemos que son fármacos asociados a el TDAH y esto también nos permite ampliar nuestra entrevista inicial, que era lo que les comentaba al inicio, bueno, en la clase que tuvieron conmigo, en la clase uno. Cuando hacemos una entrevista, ya hay algunos pacientes que vienen con antecedentes o que vienen derivados de otros profesionales y ya tienen un esquema farmacológico. Entonces, al escuchar ese tipo de nombres de medicamentos, ya nos vamos a dar como un esquema general de qué es lo que este paciente podría estar presentando. Entonces, cabe mencionar que este proceso de medicación lo da el médico tratante y es el que decide qué tipo de fármaco estimulante o no estimulante le va a hacer bien al paciente, ¿no? Según las consideraciones y características. Entonces, vamos a pasar ahora a ver cuál es y cómo sería un proceso de intervención psicológica y neuropsicológica, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, desde el punto de vista psicológico, tenemos que plantearnos nuestros objetivos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ser el modificar estos comportamientos disfuncionales, porque son los que van a empezar a hacer la diferencia y sobre todo esta dificultad para interrelacionarse con los demás, con los compañeros, con los profesores, con los padres, con alguien que sea autoridad también para el niño. Entonces, vamos a abarcar y esquematizar nuestros objetivos. Uno de ellos son estos comportamientos. Luego, también es reforzar las áreas cognitivas deficientes, ¿no? En este caso tenemos que es la más común, atención, concentración y memoria. También trabajar los problemas emocionales, ¿no? Ya hemos mencionado que en base a las características del TDAH son personas con alto nivel de hipersensibilidad, también pueden tener baja autoestima o tener mucho nerviosismo o ansiedad debido a la percepción de sus dificultades o el trato que pueden recibir de otras personas. También trabajamos el entrenamiento de habilidades sociales y el funcionamiento para el día a día, ¿no? Siempre menciono la frase darles estructura, ¿no? Es lo que les comento a los padres de los pacientes que yo tengo con ese diagnóstico, porque sabemos de que debido a los olvidos, ellos no van a tener una rutina establecida, no van a ejecutar por sí mismos las actividades y es aquí donde van a tener mayor dificultad o discusiones con las personas con las que viven o con los profesores. Entonces, darle esa funcionalidad y esa estructura va a hacer que ellos también se sientan bien consigo mismos, van a tener una estabilidad en la autoestima porque se van a dar cuenta que a pesar de sus dificultades, a pesar de los olvidos, pueden ejecutar cosas, ¿sí? Entonces, como paso principal desde este punto de psicología y neuropsicología, siempre va a ser la evaluación.
una evaluación amplia, una evaluación exhaustiva, donde nos brinda el diagnóstico, también el grado y ya establecimiento de un plan de intervención. Eso que nos va a ayudar a nosotros, si es que tomamos el caso desde cero, a poder tener como una línea base en base a los objetivos que vamos a obtener al futuro y sobre todo hacer nuestro pre y nuestro post test. Con esto vamos a medir y vamos a observar si realmente el paciente está mejorando o no. También esta evaluación y el diagnóstico o este documento, este informe, nos puede servir si viene derivado de otro colega o de otra institución, donde llega a nosotros el paciente y ya podemos observar cuál es su perfil cognitivo, su perfil emocional y quizás cuáles son las recomendaciones más adecuadas que ese especialista le hizo al paciente y nosotros podemos tomar en cuenta. Entonces, este es el paso principal, que también hemos visto algunas pruebas y me imagino que en otras clases también ya han tocado ese tema de una manera más específica, ¿no? Y amplia. Luego, también tenemos que hacer psicoeducación y educar, no solamente al paciente dependiendo de la edad, sino también a las personas que están alrededor, a los padres, a los cuidadores, etcétera, ¿no? Explicar abiertamente cuáles son los síntomas, cuáles o cómo o por qué el niño se comporta de esa manera, qué se puede esperar y cuáles son las herramientas más adecuadas que podemos hacer para el abordaje de esa sintomatología. Hablamos de psicoeducación no solamente para el diagnóstico o pronóstico, sino también para las terapias que vamos a aplicar en el niño. Todas las terapias que uno realiza va a tener que ser explicadas de una manera adecuada, específica hacia el padre, quien tiene que replicar todas las actividades en el hogar, ¿no? Las técnicas cognitivo-conductuales y todas las estrategias que van dentro de este tipo de orientación psicológica es para ayudar al niño a trabajar de manera cognitiva, a tener o enseñarle a pensar de una forma más realista y menos distorsionada sobre su percepción, sobre su realidad, y que a pesar de estas dificultades en atención o en cualquier funcionamiento cognitivo, el niño va a ser capaz de avanzar. Además, esos pensamientos distorsionados que vienen generándose a través de su estado emocional van a existir con el niño que va a crecer a ser adolescente y futuro adulto y van a generar estas distorsiones comunes en el paso del tiempo, ¿no? Van a tener esta complicación emocional y cuál sería la gravedad es que caigan en una ansiedad o depresión ya como un cuadro clínico mayor. Entonces, toda esta situación cognitivo-conductual y también pueden trabajar otro tipo de enfoque psicoterapéutico, pero se recomienda este tipo de orientación, va a ser en pro a la estabilidad emocional. Ahora, dentro de estas técnicas o estrategias cognitivo-conductuales también tenemos las técnicas de respiración, relajación, la reestructuración cognitiva y una serie de actividades que nos van a ayudar a generar el autocontrol, que es uno de los síntomas más característicos de un TDAH, ¿no? Sabemos que el autocontrol lo da el lóbulo frontal, como ya les había explicado, y si no hay autocontrol, entonces prácticamente va a haber una mayor cantidad de impulsividad a nivel verbal y cognitivo y físico. Entonces, estas técnicas van a ser orientadas a trabajar justo este punto. También la técnica de modificación de conducta va orientada, y ahora vamos a ver también algunas estrategias, algunas técnicas para modificar estas conductas que queramos eliminar, algunas conductas que queramos instalar o que queramos modificar. Ahora, todo este tipo, esas actividades de modificación de conducta se deben psicoeducar, tanto para la casa como para el colegio, de manera que todos los que tengan que ver o están en plan de intervención con el niño, pues puedan manejar el mismo idioma, por decirlo así, o las mismas técnicas, y el niño va a empezar a mostrar cambios. Técnicas de manejo del estrés, también para la ansiedad, que va muy de la mano con las técnicas cognitivo-conductuales, así como el entrenamiento en habilidades sociales. Sabemos que uno de los puntos también que están en disminución, por decirlo así, con un TDAH, es esta conectividad con las personas. Debido a esta impulsividad o hiperactividad, no logran establecer adecuadas amistades o una buena comunicación asertiva, porque los síntomas están
rebalsando, ¿no? O esos síntomas no le permiten entablar una buena habilidad social. Entonces, se le hace la explicación de las diferentes estrategias y técnicas para poder habilitar este punto de la socialización de una forma asertiva, empática y adecuada. Y otro de los puntos importantes que trabajamos dentro de la neuropsicología es el entrenamiento cognitivo, que llamamos la estimulación cognitiva, ¿no? En este punto lo que hacemos es elaborar una serie de ejercicios que podemos utilizar lo convencional como lápiz y papel o también actividades con la tecnología, ¿no? A través de las tablets y existen una serie de apps que han salido que ayudan a la estimulación cognitiva de estos niños, sobre todo para entrenar estas funciones cognitivas que están debajo de lo que esperamos, ¿no? Ya sea el lenguaje, atención, memoria, concentración, funciones ejecutivas, que es uno de los puntos principales, y en algunos casos otros tipos de áreas como el cálculo, el lenguaje, la lectura, que también viene asociado a la comorbilidad de algunos trastornos de aprendizaje. Entonces, pero para esto está muy asociado con el paso número uno, que es con esta evaluación, porque sin ello no vamos a poder saber cuáles son las funciones cognitivas que necesitan ser entrenadas y sobre todo qué tipo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, al niño se le necesita entrenar en atención, pero nosotros tenemos que saber qué tipo de atención. Si requiere más ejercicios o entrenamiento en la atención sostenida que en la dividida, quizás. Igual pasa con la memoria, ¿no? Quizás el niño requiere más entrenamiento en la memoria auditivo-verbal, por ejemplo, y no tanto en la memoria visual. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber esto o para poder establecer nuestro plan de intervención o hacer nuestros ejercicios si no tenemos este perfil cognitivo? Entonces, es netamente obligatorio, paso número uno, y luego empezamos a esquematizar nuestros ejercicios. Y aquí les muestro en las siguientes láminas modelos, ejercicios que he cogido de manera, eh, aquí, de manera random, para que puedan observar. Y obviamente estos ejercicios se tienen que elaborar según las características del niño, tanto personales, características emocionales, características de su perfil cognitivo, porque pueden haber niños que, por ejemplo, no les gusta pintar, entonces no les vamos a dar actividades que se trata de pintar. Hay niños que sean mucho más habilidosos con el tema de la escritura que otros, entonces vamos a tener que conocer al paciente para esquematizar y hacer nuestro plan de intervención en base a esta ejecución de fichas. ¿Sí? Tenemos aquí un ejemplo, el primero, que es de atención selectiva y sostenida. Entonces el niño va a tener que pasar las mismas bolitas que están pintadas, va a tener que replicarlas al lado derecho. Entonces aquí estamos activando este tipo de atención. Luego tenemos en la parte siguiente completar la secuenciación de el color que corresponde. Aquí estamos activando también atención, atención selectiva, las funciones ejecutivas también, las praxias, porque tienen que hacer la pintura. En el otro ejercicio tenemos que marque la respuesta correcta en base a la visión de la vista aérea de la figura que tenemos en la parte inicial del modelo. Entonces tiene que observar, prestar mucha atención y con ello marcar la respuesta correcta. Tenemos otro ejercicio de colocar el valor que le corresponde a cada letra, hacer una sumatoria y al final tener los resultados. Entonces aquí estamos aplicando también lo que es la atención sostenida y también el cálculo. Luego, pintar los círculos que tenga la letra B. Estamos aplicando la atención sostenida, las praxias. Tenemos otro ejercicio como rodear los números que estén dos lugares antes de un número 5. Acá tengo atención sostenida, dividida y selectiva. Entonces, este tipo de ejercicio que estamos observando, podemos modificarlos, podemos adaptar, incluso uno mismo puede ejecutar su propio material, como les mencioné, dependiendo del grado académico y sobre todo lo que requiere el paciente. Acá tenemos otro ejercicio sobre memoria y atención. Memorizar las figuras que están aquí, luego doblar o recortar la hoja y encerrar todas las figuras que han visto en la parte de arriba. Aquí tenemos otra, otro tipo de ejercicio asociado a la atención, ¿no? Y lenguaje, porque tiene que decir en voz alta
el color que observa de cada círculo y después tapar y decir en voz alta nuevamente cuáles son los colores que ha visualizado. Entonces tenemos memoria inmediata, memoria visual, atención sostenida, el recuerdo diferido. En la parte de abajo tenemos otra vez un ejercicio muy parecido, pero esta vez ya no son colores, sino son dibujos, figuras, que tiene que ser un ejercicio muy parecido. Después tenemos aquí esta parte de memoria también y funciones ejecutivas, donde tiene que memorizar la ubicación de los colores y luego en la parte de abajo marcar dónde se encuentra en esta cuadrícula. Entonces, son ejercicios que podemos encontrar modelos en el Internet. Siempre digo modelos porque no podemos agarrar y ejecutarlo tal cual. Depende mucho de las necesidades específicas de cada paciente. También se puede hacer ese tipo de actividades para niños CDH, para adolescentes y hasta para adultos también. Acá tenemos otro tipo de actividad que esta es función ejecutiva. Tiene que unir el mismo número, pero siguiendo las secuencias del triángulo cuadrado y también un orden numérico ascendente. Eso lo podemos adaptar, podemos colocar en vez de números, letras o intercalarlas, ¿no? De manera que también en este tipo de ejercicios de estimulación cognitiva se debe colocar en base a vamos a decir, de menor dificultad a mayor dificultad. Y no podemos empezar con ejercicios muy difíciles o muy retadores. Tenemos que empezar en nuestro primer plan de trabajo con ejercicios básicos, con ejercicios y también objetivos muy básicos y luego a medida que vamos avanzando de sesión en sesión, vamos aumentando la dificultad. Y obviamente nuestros objetivos también van a ir cambiando. Tenemos otra actividad de funcionamiento ejecutivo, como el seguimiento de los números según un patrón, ¿no? Seguir o poniendo la línea que corresponde, siguiendo los numeritos en orden numérico, ¿no? Ascendente. Entonces vemos cómo el patrón va a ir cambiando y va a ir moviendo de lugar. Acá tenemos otra actividad de atención, donde va a tener que encerrar aquella figura que no está repetida, aquella casa que no tenga su pareja y va a encerrar. Entonces, esto es otro tipo de atención selectiva. Otra actividad, de acuerdo a la atención y a la función ejecutiva, son los famosos laberintos, ¿no? Que son actividades bastante entretenidas que al niño va a poder darle una actividad y existen varios formatos también de laberintos que son más sencillos, poco más complejos y también según el tamaño. Otras actividades que no le he puesto, pero les voy a mencionar, es sobre las diferencias, ejercicios de diferencias, ver dos imágenes aparentemente iguales, pero van a tener detalles diferentes y ellos van a tener que encontrarlos y encerrar, ¿no? Aquí van a practicar lo que es el rastreo y también la atención selectiva y sostenida. Entonces, como podemos observar, tenemos en este punto, en base a la activación de estimulación cognitiva, ejercicios, fichas, vamos a llamarle de trabajo, que vamos a elaborar. Incluso este tipo de fichas las trabajamos en sesión, mandamos para tareas de la casa y también se puede mandar esas tareas para el colegio, siempre y cuando haya coordinación con los profesores, para que cuando el niño ya se acabó la clase, porque un niño TDAH con tal de querer jugar va a terminar todo rápido y la profesora a veces se queda sin estrategia como para poder retener al niño en su sitio, entonces le podemos mandar esas fichas para entretener y a la vez también está haciendo estimulación. Así que incluso se les puede mostrar modelos a la profesora para que ella también ejecute y tenga las propias, ¿no? Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta para pasar a la siguiente parte de la intervención psicológica. ¿Alguien tiene algún comentario? Quizás ya antes han utilizado ese tipo de fichas o ya trabajan las fichas de estimulación. A ver, voy a conectar antes que se acabe la laptop. ¿Alguien que quisiera participar o escribir en el chat? Y han visualizado o han visto el trabajo desde el punto de vista neuropsicológico utilizando fichas de estimulación cognitiva. A ver, si no lo han visto, ustedes me comentan y ya que queda como ejemplo, ¿no?
Nadie quiere participar el día de hoy. Bueno, entonces, a medida que vamos avanzando, conversando, escriban en el grupo si es que han visto ese tipo, en el chat, si han visto las fichas y o si ya lo están trabajando también. A ver, vamos a continuar. Ahora tenemos parte de la intervención de las terapias psicológicas o estrategias psicológicas, todo una serie de ejercicios o de técnicas, como había mencionado, a través de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? En este caso el entrenamiento y de modificación de conducta, como entrenamiento de autoinstrucciones, que son una serie de comentarios verbal, como si fuera un diálogo interno que se haría el niño a sí mismo, mediante el cual impulsa a dirigir una conducta. Por ejemplo, como tenemos aquí en la figura, ¿no? En primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Y luego, ¿qué voy a hacer? Ya me estoy dirigiendo a llevar el vaso, ya estoy regresando. Entonces, este entrenamiento o esta situación de entrenamiento en autoinstrucciones se debe hacer mediante una serie de conductas o una serie de pasos y obviamente se hace un modelado con el niño y luego se pide que lo ejecute también en casa. Esa es una de las estrategias que se utiliza con niños TDAH. También las técnicas de respiración, relajación muscular, imaginaria, resolución de conflictos y todo esto en pro a que el autocontrol, como ya les había mencionado, tenga que estar activado, ¿no? Sabemos de que para los niños al inicio le va a costar muchísimo hacer un entrenamiento de autoinstrucciones, por ejemplo, porque no tiene Un momento, por favor. Ahora sí, licenciada Barbie, ¿nos escucha? ahora sí, sí, ahora sí, se salió ya. Voy a volver a compartir. Creo que ahora sí se ve en grande y ya. Entonces, como les mencionaba, tiene esa gran dificultad en el autocontrol. Entonces, estas técnicas van a ayudar a mejorar y obviamente se hace en un plan de sesiones organizado y en base a nuestro objetivo principal. Ahora tenemos las diversas técnicas de modificación de conducta, entre ellas que vamos a habilitar la administración de refuerzos o contingencias para controlar algunas conductas tanto desadaptativas y positivas en el niño, ¿no? Entre ellas tenemos las conductas para incrementar ese tipo de comportamientos, técnicas para reducir conductas, para mantener y también para enseñar nuevas conductas. Entonces, vamos a ver de manera general, ¿sí? Vamos a conocer y repasar en algunos casos, porque seguramente esto ustedes ya lo conocen, y todas las técnicas asociadas a modificación de conducta se trabajan tanto en sesión, pero también se les explican a los padres para que puedan tomar la misma indicación en la casa y también en el colegio, el psicólogo educativo se encarga de explicar a los profesores y puede haber una comunicación también entre terapeuta y profesor para que puedan explicar este tipo de actividades. Entonces, dentro de las técnicas para incrementar las conductas, tenemos el refuerzo positivo, refuerzo diferencial, refuerzo negativo, economía de fichas y contrato conductual. Vamos a ver, a revisar algunas ejemplos. Por ejemplo, sobre el refuerzo positivo, sirve para introducir una conducta nueva o aumentar alguna que ya está existente para poder mantenerla. ¿Cuál es el objetivo de esto? La aplicación es brindar un objeto o un estímulo agradable al niño inmediatamente después que haya sucedido una conducta. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se espera? Que en el lapso del tiempo se pueda repetir la misma conducta a futuro, ¿no? Por ejemplo, si un niño durante la clase se ha portado bien durante el día, pues podemos darle un premio, ¿no?
que no necesariamente va a ser premio material, ¿no? Sino puede ser que se le va a indicar que se le va a subir un punto por haber estado sentado en su sitio toda la clase, por ejemplo. Entonces, ese reforzador positivo nos ayuda a que el paciente pueda sostener este mismo comportamiento porque quiere recibir un premio o un estímulo agradable a una próxima oportunidad, ¿no? Es una de las estrategias muy conocidas y más comunes. Luego tenemos el refuerzo diferencial de otras conductas que nos va a ayudar también, y el objetivo es mantener los niveles moderados para aumentar otras conductas diferentes que sean incompatibles. Por ejemplo, vamos a reforzar una conducta que sea diferente, totalmente distinta a la que nosotros queremos eliminar. Si el niño tiene la tendencia de morderse las uñas, entonces vamos a reforzar y vamos a brindarle esta indicación sobre alguna otra conducta que tenga que ver con utilizar sus manos o sus dedos, como por ejemplo el que ha dibujado muy bonito, el que ha hecho una excelente manualidad. Entonces, de esta manera se espera de que el niño pueda sostener y mantener una conducta diferente a morderse las uñas, por ejemplo, ¿no? El refuerzo negativo. Podemos utilizar este tipo de reforzador para incrementar una conducta que ya existe en el repertorio del individuo. Es decir, vamos a evitar un estímulo aversivo como consecuencia de la respuesta. Si un alumno se saca buenas notas, entonces le vamos a decir que ya no será el encargado de repartir las tareas o de recoger las tareas. Y se sacó o se pudo sentar durante el lapso de 2 horas, por ejemplo, en la clase, pues le vamos a decir que ya se le levantará el castigo que ya se le impuso anteriormente. Entonces, podemos asociar y utilizar también sus propias sintomatología para hacer que el niño pueda lograr e instalar estos nuevos comportamientos. En economía de fichas es algo que se utiliza bastante con niños TDAH, pero resulta mucho más accesible y también se activa mucho más cuando lo trabajan de una forma adecuada en el hogar, ¿no? Se trabaja también dependiendo del reforzador o los premios que se le dan o ciertos castigos, pero dependiendo de la edad se va a utilizar o caritas felices o algunos puntajes. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Este cuadro que vemos por acá es un ejemplo donde se coloca los días de la semana y las conductas. Se solicita principalmente a los papás que solamente consideren entre 2 a 3 conductas, ¿no? A medida que van ya haciéndose más conocedores y también el niño conozca un poco más el tema del cuadro de economía de fichas, se le va a solicitar la ampliación de conductas, pero inicialmente es de 2 a 3. Y luego vamos a retirar un comportamiento cuando ya tenemos la mayor cantidad de caritas felices, por ejemplo, o estrellitas o puntajes buenos, y se retira esa conducta. Ahora, dentro de los premios que se pueda dar al niño es dependiendo de la cantidad de aciertos que pueda tener y se le brinda un premio que va a ser el premio mayor. El segundo lugar y el tercer lugar van a ser premios menores que pueden felicitar y sobre todo halagar el esfuerzo del niño en esta semana. Y como mencioné en la primera lámina del reforzador positivo, que también tiene mucho que ver con esto, no necesariamente van a ser premios materiales o algún juguete o algo que el niño desee con muchas ansias, sino podemos también acostumbrar al niño a un premio emocional, como por ejemplo 10 pesitos o su comida favorita o quizás el aplauso de toda la familia. O sea, esto va a depender muchísimo también de la coordinación que hay entre los padres y también al niño que le gustaría obtener como premio mayor y esto sería también algo motivador para el niño, una motivación externa. Y en cuanto a los castigos, es que te voy a quitar lo que más te gusta. Si el niño no alcanza el puntaje que se desea o el puntaje que uno ha establecido, entonces se le va a empezar a retirar todas las cosas que a él le gustaba, como por ejemplo no jugar televisión, no ver televisión, no el videojuego, no celular, no comida favorita, entre otras. Incluso hasta le podemos poner algunos castigos diferentes, como vas a hacer algo entonces que no te gusta, vas a ser el encargado de hacer alguna actividad que tú no estabas acostumbrado a hacer. Entonces, es aquí como empezamos a funcionar
todos los castigos y los tipos de reforzadores que van a ayudar al niño a movilizarse en cuanto a este comportamiento. Como mencioné, he visto en casos de pacientes que si lo trabajan muy bien en casa, esto funciona y se ve el cambio en los niños después de la primera semana, porque se espera que en la primera semana de utilizar este cuadrito el estallido de conducta sea mayor, porque obviamente es algo nuevo, es algo que para el niño no le va a gustar que le quiten los juegos de un momento a otro, entonces a la primera semana es de adaptación, ya después de ello vamos a observar los cambios. Y los cuadros van a empezar a cambiar y se van a adaptar dependiendo a cómo los padres y el niño deseen. Lo pueden decorar, colocar las caritas de una manera bastante lúdica y sobre todo que sea grande en un lugar visible y donde el niño no lo pueda alcanzar. Entonces tenemos un modelo como esto de las caritas felices, caritas tristes, y las conductas tienen que ser súper específicas y operacionales. No podemos poner obedecer, ¿no? De manera general, no, tiene que ser algo sumamente específico, como por ejemplo recoger su plato después de cenar y antes de ir a ver la tele. O no responder, ahora voy con mamá le llamo. O sea, ¿qué implica o qué significaría para la mamá o el papá la palabra obedecer? ¿Obedecer en qué? Entonces aquí van a poner la conducta de una manera muy específica. Si son niños mucho más pequeñitos, entonces se puede decorar de la manera que uno desee y obviamente la cantidad de conductas va a ser menos. Luego tenemos los contratos conductuales, que esto está más destinado para niños un poco más grandes, incluso hasta adolescentes, donde se llega como una manera consensuada y se redacta como un documento donde se pone un contrato de las conductas deseables, los comportamientos que se permiten y que no, y al final se deja por escrito también cuáles son los reforzadores y los castigos y el compromiso como tal, ¿no? Y al final se firma y se pide que el niño pueda cumplir con ello. Entonces, definitivamente ese tipo de contrato conductual no va a ser compatible con todos los niños y peor aún si tienen algún diagnóstico comórbido, como por ejemplo trastorno negativista desafiante o un trastorno de conducta, quizás no sea este tipo de técnica indicado para el niño. Entonces, todas las técnicas que estamos revisando ahora y que vamos a ver en las láminas, no es que van a ser orientados al 100% para un niño TDAH. Realmente tenemos que ver cuáles son las características o rasgos de personalidad y la sintomatología también para observar la compatibilidad con las técnicas. Tenemos otro grupo de técnicas, como aquellas que son para reducir o eliminar conductas. Aquí vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la extinción, ¿no? Donde en primer lugar se trata de suprimir el refuerzo hacia una conducta al retirar toda la atención del niño. Obviamente, ese tipo de conductas, ese tipo de técnicas para reducir o eliminar conductas, se tiene que hacer una psicoeducación antes, una psicoeducación previa, antes de ejecutar este tipo de técnicas, ¿no? Porque puede ser un cambio muy brusco y puede generar una situación de inadaptabilidad al niño. Entonces, siempre se puede y se debe hacer una explicación de lo que se va a hacer con el niño a posterior, si en caso él va a ejecutar estas conductas negativas, ¿no? Luego tenemos en el proceso de la extinción es que es una ausencia total de este reforzador, ¿no? Como no observarlos, no mirar, no acercarse, no decirle nada, aplicar cada vez que el comportamiento sea inadecuado y dedicarle la atención cuando ya se encuentre tranquilo y obviamente no hay una interferencia con ese comportamiento, ¿no? Y también recordar que al principio incrementará la frecuencia de la intensidad, es decir, que el comportamiento va a incrementar completamente y luego va a disminuir, ¿no? Va a ser como una, vamos a decir, una curva de intensidad elevada al inicio y luego va a bajar. Entonces, para ello, el padre, el terapeuta y la persona que lo aplique tienen que tener constancia y paciencia, ¿no? Justo tengo una pregunta aquí de Susan. ¿Qué tiempo debería llevar terapia un niño de 5 años con diagnóstico de TDAH mixto? ¿A qué te refieres con el tiempo, Susan? ¿El tiempo de duración de la terapia como tal, de la sesión, o al tiempo en cantidad de sesiones que tiene que llevar el niño? Eso, a ver, de las sesiones. Va a depender también del objetivo que nosotros queramos buscar. Por ejemplo, si yo te cuento qué es lo que hago como, de forma de mi experiencia profesional,
para observar y medir el avance o el no avance de un paciente, establecemos siempre 8 sesiones. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos pre y post-test. El pre, obviamente, es la evaluación neuropsicológica y el post-test es después de las 8 sesiones que se establece, se vuelve a hacer una reevaluación de lo que estamos trabajando y se hace o se emite un reporte. Y con ello vamos a ver cuáles son los logros. Primero, nuestros objetivos que hemos planteado en este proceso. Luego, exponer los logros que hemos obtenido, si es que hemos logrado o no todos estos objetivos que hemos puesto, cuáles han sido las limitaciones y qué es lo que se recomienda. Si más sesiones o si el niño ya mejoró con esas 8 o si se requiere más, si requerimos ya no solamente, por ejemplo, modificación de conducta, sino requerimos que sea estimulación cognitiva también. Entonces, va a depender mucho de la evaluación continua. Es por ello que cada profesional, en base a la evaluación inicial que hace su paciente, va a poder observar primero el tipo de terapia que requiere y también las sesiones, porque siempre tiene que haber una reevaluación y obviamente un posterior reporte para poder explicar a los padres y sobre todo que ellos puedan evidenciarlo, ¿no? También, ¿cuáles son las primeras acciones que se debe llevar teniendo en cuenta que está medicado? Primero, como ya está medicado el niño, y como acá me mencionas también que refiere es trabajar conducta, lo primero es hacer tu identificación y registro conductual. Tú tienes tu registro conductual y obviamente conversación y entrevista con la mamá luego de toda la evaluación. ¿Cuáles son estas conductas desadaptativas que la madre quiere modificar, ¿no? Y que también te has dado cuenta en el proceso de evaluación? Las registras y con ello vas a empezar a hacer tu plan de intervención. Puedes utilizar técnicas de modificación de conducta, estableces tus sesiones, como ya mencioné hace un momento, vamos a poner un ejemplo, 8, y luego de eso haces una evaluación y también conversas con la madre en una reunión y le consultarás si ha notado estos cambios, porque en sesión tú también vas a empezar a evidenciar cambios, ¿no? Y más aún con la medicación que ya estás mencionando que el paciente ya tiene, ¿no? Entonces, ese es un trabajo de mucho seguimiento, como mencioné. Y obviamente, Susan, todas estas técnicas y las cosas que tú hagas con el paciente, todas tus técnicas y estrategias, se las vas a tener que comunicar a la mamá para que también ella pueda aplicarla en casa, ¿no? Porque si no, sería en vano que trabaja contigo y lo hace muy bien en sesión, pero llega a su casa y es todo al revés. No tendría sentido y no hay efectividad en el tratamiento. Entonces, hay que involucrar también a los padres o a la persona que está a cargo de este niño, de tu caso, Susan. Espero haberte ayudado. Entonces, consideramos el tema de la extinción, ¿no? Que obviamente esto va a suceder mucho más en casa, porque estos estallidos de conducta lo va a tener más en casa, porque cuando se encuentra en sesión con el terapeuta, quizás es una vez a la semana o 2 veces a la semana por 45 minutos o una hora, entonces más se va a observar en casa, ¿sí? Después, tiempo fuera es otro tipo de técnica en la cual consiste en apartar al niño a un entorno que esté fuera de todo tipo de estímulos, ¿no? Por ejemplo, si estaba en su ambiente de juegos, donde estaban todos los muñequitos, entonces se le va a retirar a otro ambiente, a otra aula, o otra parte de la casa, donde no haya los muñequitos, no haya ningún tipo de juego, ni nada que el niño pueda coger o jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, se le tiene que avisar y dar ciertas oportunidades al niño y sobre todo informar de las consecuencias, ¿no? Porque aquí viene lo que les decía, este cambio brusco también puede generar una sobreactivación de esta conducta desadaptativa y también reconocer y reforzar cada vez que el niño logre calmarse adecuadamente y retornarle nuevamente a la actividad que estaba haciendo siempre y cuando él logre tranquilizarse. Entonces, este tipo de técnicas conductuales no es que a la primera nos van a hacer efecto o es que al hacerlo una sola vez ya nos resultó. No, en definitiva, tanto la extinción como el tiempo fuera tiene que ser una situación de repetición continua y no solamente en el consultorio, sino también en casa y quizás en el colegio. Entonces, este tipo de técnicas, a medida que se repite y a medida que se puede trabajar más veces, pues el niño empieza a tener una generalización de esta información y al final lo va a terminar ejecutando. Luego tenemos el castigo, que se va a aplicar un estímulo aversivo inmediatamente después de observar esta conducta desadaptativa con el fin de que se elimine, ¿no? Por ejemplo, si el niño no cumple la tarea, pues se le va a decir que ya se le quita el privilegio de jugar el videojuego todo el día, ¿no? Entonces, o también puede ser
que si el niño se portó mal en el salón, entonces él va a tener que ser el encargado de hacer una tarea de matemática extra, por ejemplo. No es algo que no le gusta, pero lo va a tener que hacer porque se portó mal, por ejemplo, ¿no? Entonces Marjorie pregunta, ¿no? ¿Cómo saber qué técnica emplear por cada niño? Eso va a depender también sobre qué es lo que estamos escuchando en la entrevista con la mamá. Si la mamá dice que es un niño muy movedizo, por ejemplo, o no quiere hacer caso a la primera indicación cuando le mandan ordenar los juguetes o no quiere terminar la tarea, por ejemplo, el castigo puede ser una de las actividades o técnicas que puede funcionar. Igual que podemos utilizar una de estas, la economía de fichas, podemos utilizar también el refuerzo de otras conductas. Entonces, puedes utilizar, incluso probar con todas las técnicas, pero depende también de qué es lo que tú quieres, ¿no? Si es un niño, por ejemplo, que es TDA, no es hiperactivo, no es impulsivo, simplemente es el déficit de atención, entonces quizás el tiempo fuera no va con el niño, no es compatible. Quizás con ese niño sería mucho más conveniente hacer estimulación cognitiva o ejercicios de fichas de estimulación de sus funciones cognitivas. Entonces, depende también de qué es lo que tú observes con el niño. Si vemos que es un niño, por ejemplo, que golpea a los compañeros, entonces el tiempo fuera o la extinción puede ser bastante compatible con él. Entonces va a depender de lo que tú observas, de lo que la mamá menciona que pasa continuamente en la casa o en el colegio, y eso se aborda, ¿no? Tenemos también otra técnica que es la sobrecorrección. Esto se basa en que el niño tiene que corregir y mejorar este mal comportamiento. Por ejemplo, si el niño ha ensuciado su mesa o está haciendo una actividad, por ejemplo, con témperas, por ejemplo, entonces, y ya no quiere hacer y lo tira, tira las témperas, va a ensuciar la mesa. Entonces, al niño, una sobrecorrección, ¿cómo funcionaría? Que tiene que limpiar su espacio que ensució, pero también la suya y la de dos compañeros más, ¿no? Entonces, o puede ser también que si el niño no tiró la hoja, no quiere hacer la tarea de matemática y lo rompió, pues entonces va a tener que hacer los 5 ejercicios que estaban en esa hoja, pero adicional 5 más. Entonces, este tipo de sobrecorrección ayuda a que el niño, obviamente, no va a querer hacer el doble o el triple de esfuerzo, entonces le va a invitar a controlar este mal comportamiento y obviamente a mejorar, ¿no? Joana, consulta. El CARS que nos enseñó en la clase pasada, las respuestas son en función de la actual conducta del niño. Sí, y te cuento lo que yo hago, Joana. A veces me ha pasado, y qué buena tu pregunta, porque estoy en consulta tomando el CARS y yo pregunto sobre la conducta actual, el comportamiento que observamos ahora, porque es el momento transversal donde yo veo al niño. Yo no le he visto al niño hace 2, 3 años, yo lo conozco ahorita, 2024. Pero la mamá, durante el proceso, o las mamás que me han tocado, me dicen, esto, por ejemplo, del tema de la observación a los objetos y se queda absorto mirando los objetos, lo hacía antes, ahora ya no. Entonces, esas cosas teníamos que anotar antes y ahora. Incluso le podemos poner bolitas de colores o poner antes, después. Por ejemplo, me puede decir que antes puede ser el punto número 3 pero ahora es 1,5. Ya. O puede ser que antes el niño tenía mucho temor a acercarse a las personas, antes, pero ahora que ya lleva terapia conductual, ya no lo hace. Ahora lo hace, pero con un cierto temor, pero al final accede. Ahí sería otro puntaje, pero estamos teniendo en cuenta un factor importante que es la intervención que ya tiene el niño. Entonces, siempre hay que captar también, y en todas las pruebas, tanto para TEA o para TDAH, cuando los padres dicen antes sí, ahora no, o viceversa, también los tenemos que considerar y puntuar, porque aquí podemos observar quizás si es que algunos síntomas están siendo regulados, si es que el tema de la gravedad está disminuyendo o aumentando en el tiempo, y eso también nos da una carta pase a nosotros para poder establecer un plan de intervención. También pasa de que vienen a nuestros consultorios algunos niños que ya tienen tratamientos previos, entonces ya el factor de intervención va a tener un factor importante y sobre todo está influenciando en este comportamiento actual. Entonces, sí, ten en cuenta todo el comportamiento actual, Joana, pero puedes tú también preguntarle, ¿no? ¿Y antes hacía lo mismo o es igual? Entonces vas haciendo una puntuación. Y si es obviamente un caso ya declarado como autismo, la puntuación no va a variar mucho. No es de que ahora tu puntaje
va a tener cuarenta y tantos, pero antes, con los puntajes que supuestamente era, vas a tener cinco. No hay una diferencia abismal. Van a ser una diferencia mínima, pero sí es importante ver a través de la clínica estos cambios de síntomas, ¿no? A nivel de clínica sí nos interesa muchísimo. A nivel de psicometría quizás varía mínimo, ¿no? Pero no es mucho, ¿sí? Muy bien. Lo mismo pasa con los niños TDAH, ¿no? Porque cuando se toma o se aplica, por ejemplo, el CONERS a los padres o ellos lo llenan, dicen, ¿no? Antes hacía ese tipo de cosas, pero ahora ya no, porque ahora ya tiene su profesora sombra, por ejemplo, ¿no? O antes hacía ese tipo de irritabilidad, pero ahora ya no, porque está medicado. Claro, entonces ahí tenemos un factor a considerar que son personas adicionales al tratamiento o el tema de la medicación como tal, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces continuamos. Y tenemos otro tipo de técnicas que es para enseñar nuevas conductas, ¿no? Como por ejemplo moldeado, modelado y el encadenamiento. Por ejemplo, moldeado. Vamos a implicar, ¿o qué implica esto, no? Reforzar aproximaciones sucesivas de una conducta deseada y con el objetivo de llegar a la conducta final, ¿no? Por ejemplo, si queremos que el niño pueda ordenar su mochila un día antes que se vaya al colegio y necesitamos que él se haga cargo de eso, entonces cuando el niño agarre la mochila y lo ponga encima de la mesa, ahí tenemos que dar un reforzador porque se está aproximando a lo que queremos. Luego vemos que el niño el día siguiente vuelve a poner la mochila y esta vez agarra un cuaderno o por indicación de la mamá le pide que ordene sus cosas en su mochila, entonces el niño basta que lo haga y luego se distrae, pero ya basta con que lo hizo y se aproximó un poco a la conducta que decíamos, entonces tenemos que reforzar. Felicidades porque, o muy bien, Carlitos, has metido tu cuaderno que tienes que llevar mañana. Y así, de manera progresiva, vamos haciendo un reforzador cuando el niño ejecuta ese tipo de actividades y él mismo hace los pasos sucesivos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el modelado? Es cuando se da o el ejercicio de esta conducta es a través de imitación y observación de un comportamiento de otros. Y es aquí donde puede funcionar mucho con si el niño tiene un hermanito o si en el colegio la profesora designa a un compañerito. Entonces le dice a este paciente, ¿no? Mira cómo este compañero tuyo participa durante las clases. Mira cómo levanta la mano, mira cómo habla, mira cómo participa. Muy parecido a ello tienes que hacer. Entonces, el tema de la imitación va por un seguimiento de modelos, un seguimiento de instrucciones, porque sabemos que un niño TDAH pierde rápidamente la estructura y obviamente se va a olvidar la indicación al inicio. Pero si yo veo que otro niño hace exactamente igual, entonces yo voy a imitar esa conducta y lo voy a copiar. Entonces, esto es parte del modelado. Y el encadenamiento es muy parecido al moldeado que vimos al inicio, pero esta vez el padre o el encargado se encarga de descomponer esta tarea en diferentes pasos para que el niño lo haga. Ya no es que si el niño lo ejecuta de una manera inesperada, yo te voy a reforzar, no, sino que en esta parte del encadenamiento es que el papá le dice, vamos a hacer paso uno, paso dos, paso tres, y a medida que vamos haciendo los pasos, yo te voy enseñando, vamos perfeccionando y también te voy reforzando, ¿no? Entonces, para un niño TDAH funcionaría mucho mejor el encadenamiento, por ejemplo, si es que tiene muchos problemas de organización y de seguimiento de instrucciones en cuanto a la organización de sus cosas, por ejemplo, el encadenamiento ayudaría muchísimo, ¿no? Luego, hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de pasar al ámbito educativo? ¿Alguien tiene alguna pregunta para conversar ahora de otro aspecto o todo claro hasta ahora? Pueden ir escribiendo en el chat como ya lo han venido haciendo. Me parece que nadie tiene alguna duda. Perfecto, continuamos. Ahora vamos a ver cómo sería el abordaje educativo y creo que en la clase anterior varias que han participado han mencionado que son de orientación educativa, ¿no? Entonces vamos a ver. En base a los objetivos que tenemos que plantear sobre el abordaje desde este punto, es obviamente mejorar el rendimiento académico y el aprendizaje de estos niños. También una reeducación psicopedagógica en base a el proceso de aprendizaje de estos niños y sobre todo que en el tiempo, en cuanto al tipo de aprendizaje, es diferente.
Les voy a comentar. Nosotros tenemos, y todos los seres humanos, tres tipos de aprendizaje o tres canales de aprendizaje, ¿no? Primero es el visual, personas que aprenden observando, son aquellos que se sientan y miran la pizarra y todo lo que dice en la pizarra ya se me quedó acá en mi cabeza. O tan solo con observar, por mi buena memoria visual, puede ser, ya capté la información. Hay otros que son auditivos, es decir, que aprenden escuchando, ¿no? Me siento en la clase, el profesor habla y todo lo que va diciendo a mí ya se me va registrando. Todo lo que dice, los ejemplos, yo ya estoy escuchando y es mucho más fácil para mí escuchar que ver, ¿no? Hay un tercer canal que es el kinestésico, es decir, que necesito moverme, necesito mover mi mano, necesito yo estar en movimiento para que el aprendizaje llegue a mí. Por ejemplo, si el profesor está hablando, para mí no es suficiente escuchar o mirar la clase. Yo tengo que escribir lo que habla el profesor, hacer anotación. O tengo que hacer un mapa conceptual de lo que está haciendo. O tengo que escribir en mi cuaderno borrador o tengo que hacer fichas, o tengo que hacer un papelógrafo y lo tengo que pegar en mi pared para poder aprender. En algunos casos caminan leyendo el texto, pero caminan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los TDAH? Realmente un niño TDAH no va a ser visual y no va a ser auditivo. Hay algunas personas que tienen la combinación de estos tipos de canales, pero específicamente un niño TDAH es mucho más kinestésico. Y es más, hasta en algunos casos necesito utilizar los tres canales porque si no, no habilita el aprendizaje. Entonces, ese tipo de información, nosotros como especialidades o como personas profesionales encargados de este paciente, tengo que explicarle eso a la profesora a través de un informe o a través de, el informe que se va a emitir o de las reuniones que podamos tener, comentarles, ¿no? Este paciente tiene un aprendizaje de tipo kinestésico o este paciente tiene los tres tipos, que el tipo de actividad o de ejercicio que se le pueda dejar, podemos adaptarlo o podemos solicitar que en casa haga tal actividad. Entonces, por ese lado vamos haciendo una psicoeducación y un trabajo entre todos los que abordamos al niño. También intervención en base a las adaptaciones curriculares, medidas específicas en cuanto a la mejora de la adaptación escolar. Ahora vamos a comenzar a detalle. Existe a ver, antes de comentarles sobre esto, Marjorie comenta, en el caso de un CEBE, ¿cuáles serían las principales funciones del psicólogo? Claro, ¿estás hablando del psicólogo clínico o del educativo? O sea, tenemos ahí las diferencias, ¿no? Porque yo estoy habilitando esta información como psicóloga clínica, ¿no? Específicamente del área de neuropsicología, de qué tenemos que hacer nosotros en comunicación con el colegio, qué tenemos que hacer nosotros o cómo es la comunicación que haríamos con las profesoras, con los docentes o con el colegio en específico, ¿no? O con la psicóloga educativa del colegio. Es con quien tengo yo, en caso particular, mucha comunicación con psicóloga educativa de los colegios, de los pacientes que tengo. Entonces, definitivamente un psicólogo educativo de un CEBE tiene diversas funciones en base a la intervención de estos niños con esas habilidades. Así que aquí vamos a hacer esta distinción, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista clínico, no sé si Marjorie, tú me puedes contar si eres psicóloga educativa, clínica, nosotros para comentarte un poco más qué hacemos o cómo serían los pasos que tenemos que hacer para tener esta comunicación y buscar sobre todo el mejoramiento del aprendizaje de estos niños en este ámbito. Bien, coméntame por el chat, educativa. Bien, Marjorie. Entonces, ¿tú trabajas en un CB o tienes comunicación o estás trabajando con niños, pacientes que están en un CB? A ver, mientras nos contesta Marjorie, vamos comentando. En esta parte, siempre hablo de este protocolo de actuación, profesorado, solicitud de informe neuropsicológico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que las primeras personas que se van a dar cuenta, y eso es bastante curioso, porque han llegado pacientes a consulta con los papás, han llegado a buscar el tema de la atención neuropsicológica, porque el colegio les manda, no porque el papá haya identificado en primer lugar que el niño tiene un problema, sino que el colegio, definitivamente, como tienen muchas horas con el niño, están en clase la mayor parte del día o una buena parte de la mañana,
observan ciertas características en su aprendizaje, en su comportamiento o la interacción con los compañeros, y ya deja de ser normal. Entonces, le solicita al papá que vaya a buscar ayuda externa, que requieren un informe y que envíen para poder saber qué es lo que pasa con este niño, ¿no? Y en la mayoría de casos me llegan con notitas de la profesora diciendo, por favor, descartar autismo y TDAH. O sea, siempre es bastante común que me lleguen ese tipo de documentos del colegio diciendo estas dos, ¿no? Entonces, aquí este protocolo es importante. ¿Por qué? Porque si el profesor detecta, y obviamente sabemos que en un contexto educativo no podemos, o no hay el tiempo para evaluar de una manera amplia al niño, de un punto de vista neuropsicológico, sino que hay esa necesidad de derivar, ¿no? Pero se tiene que activar este protocolo porque también he visto casos donde al niño lo han apartado o al niño no le han tomado la debida importancia o simplemente lo han tachado como un niño problema, un niño con problemas conductuales. Y bueno, hay que tenerle paciencia y hay que ver cómo él va a pasar de año como sea, ¿no? Entonces, no es que se ha hecho una solicitud como tal y que al final el niño ha tenido problemas mayores. Entonces, cuando el colegio solicita ese tipo de informes, los padres automáticamente requieren y necesitan llevar un informe. Pero también está el otro escenario, que los padres se dan cuenta que tienen constantes quejas de la profesora o del colegio y ya están a punto de expulsarlo, por ejemplo, y ellos son los que buscan ayuda porque el colegio ya les solicita o profesora sombra o les dice vamos a tener que separarlo o vamos a tener que suspender al niño porque sus conductas, sus problemas comportamentales es demasiado, ¿no? O sus notas son ya muy bajas. Entonces, tenemos este tipo de acción, ¿no? Que llega a través del colegio o también a través de los padres. Luego, a ver, vamos a ver qué nos dentro del CEBE con niños neurodiversos, especialmente TEA. ¿Qué puedes hacer, Marjorie? ¿Cuáles son las funciones? Primero, lo que tienes que hacer es, si tienes la disposición del tiempo, como mencionaba, que a veces los tiempos o la cantidad de espacio que dan los profesores a los psicólogos a veces es mínima, si puedes, si tienes la oportunidad de evaluar constantemente, porque ya hay una intervención de parte de los docentes a través de las actividades que hacen diariamente, puedes tener esta medición con los niños, hacer reportes del nivel de aprendizaje. Eso es uno. Lo otro, también puedes psicoeducar a las profesoras, incluso tú misma lo que puedes es aplicar esas técnicas de modificación de conducta en el aula, también comunicarle a través de escuelas de padres o reuniones con los padres de las diversas técnicas que pueden utilizar en la casa. A veces los padres no saben cómo tratar a esos niños, sea por el tema del comportamiento o la misma sintomatología como tal. Entonces, puedes hacer ese tipo de actividades. Lo otro también es psicoeducar y ayudar a estos padres a tener un total entendimiento sobre el TEA. Hay algunos papás que tienen el diagnóstico de sus hijos años, pero eso no significa que hayan aceptado la enfermedad. Y esto es el punto donde no hay comprensión y donde no hacen una adecuada modificación de conducta o quizás un acompañamiento adecuado. Entonces, sí es nuestra labor de todos los psicólogos, no solamente los educativos, sino también de los clínicos o que tenemos que ver con ese tipo de diagnósticos, de hacer validación de las emociones de los padres y también explicarles todos los síntomas sabidos y por haber sobre este espectro autista, en este caso que me cuentas de donde tú trabajas, ¿no? Entonces, las evaluaciones continuas también van a ayudar a dar un panorama general a los papás de cómo va avanzando el niño. O quizás, si es que el niño requiere una intervención diferente, puede ser que las actividades que hacen las docentes en el CB sean insuficientes para el niño y requiere llevar terapias adicionales, ¿no? Entonces, tú serías la encargada de derivar qué tipo de terapia requiere el niño o el paciente TEA, ¿no? Quizás ves que en el salón no se adapta adecuadamente y tiene muchos problemas conductuales, entonces derivar a que hagan terapias conductuales en otro lugar, en otro centro especializado. Si vemos que todos los niños, en algunos casos, ya son verbales o están empezando a adquirir el lenguaje y hay algunos niños que no, entonces tú tienes que hacer esa sugerencia de que tienen que llevar terapia de lenguaje y sobre todo hacerle el seguimiento si es que lo están haciendo o si el niño está mejorando o no. Entonces, y tengo entendido también que dentro de los CEBES hacen o distinguen las clases en base, o los salones en base a las habilidades que van captando o van adquiriendo ciertos niños. Pero eso tiene que ver también reforzado con las terapias adicionales.
Así que ese tipo de funciones puede habilitarte a ayudar a las profesoras y también a los niños como tal, ¿no? Y obviamente las técnicas que tú también puedas aplicar y enseñar a las docentes también va a ser de mucha ayuda, Marjorie. Luego, continuamos con esto. Formación al profesorado y personal docente de TDAH. Se sabe que la gran cantidad de incidencia y prevalencia de este trastorno, TDAH sobre todo, ha sido y sigue siendo. De nada, Marjorie, qué bueno que te haya ayudado. Este tipo de diagnósticos hoy en día se está diagnosticando cada vez más y se espera que aquí a algunos años el porcentaje o la estadística aumente. Entonces, la información que nosotros le podemos dar al colegio, a los docentes, tiene que ser activa, ¿no? Tiene que los papás saber, los profesores también, qué cosa es TDAH, qué implica un niño TDAH, cuáles son los tratamientos para que ellos puedan abordar y sobre todo tener a un niño TDAH. También dentro del Ministerio de Educación tiene por ley que todos los colegios tienen que recibir a mínimo 2 niños con habilidades diferentes en el salón. Antes se consideraba el TEA, en algunos casos síndrome de Down o retardo mental o retardo o coeficiente intelectual límite, algunas situaciones del neurodesarrollo dentro de esta situación de aceptación en un colegio de educación básica regular, pero ya también se está incluyendo el TDAH dentro de este grupo, porque obviamente se sabe que el TDAH es un trastorno neurobiológico y también forma parte de este grupo de diagnósticos. Entonces, hay algunos colegios que lamentablemente esto no lo manejan, no conocen el TDAH. Yo he tenido la oportunidad de ir a hacer algunas escuelas de padres en unos colegios privados y cuando hemos conversado sobre esto, los papás, algunos no saben ni qué significan las siglas, algunos profesores también saben más o menos, ¿no? No saben qué hacer cuando identifican un caso así. Entonces, sí es importante y cuando tengamos un caso o la oportunidad de hacer ese tipo de charlas nosotros como profesionales, explicar abiertamente esto, ¿no? Y que los profesores y todo el plantel educativo tenga el interés de conocer sobre el TDAH como tal y los síntomas, ¿no? Y no calificarlos ni tampoco rotularlos como niños malcriados, ¿no? Porque he escuchado bastante, incluso cuando hago evaluaciones neuropsicológicas, yo mando fichas para el colegio, para la profesora o el tutor, para que llenen. Mando una serie de fichas de entrevistas y ellos tienen que llenar. Y me he dado con la sorpresa que sí he visto este tipo de respuestas, ¿no? Sí, el paciente o el alumno tal siempre se ha caracterizado por ser desobediente, por ser malcriado, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas obviamente colocan porque no hay una buena educación sobre los síntomas y simplemente los califican como chicos malcriados, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. Es verdad, ¿no? Que los colegios ya no permiten maestras sombras por el tema de la inclusión, es lo que me han comentado algunas maestras desde su experiencia. Te cuento, Marjorie, que esto de las maestras sombras es algo que últimamente se ha venido escuchando y algunos colegios han obligado a los papás a que lleven esas maestras sombras, si no, no le dejan entrar a los niños. Entonces, he llegado a escuchar este tipo de cosas como también que disminuyen las horas académicas, ¿no? Por ejemplo, empiezan a las 8, terminan a las 2 de la tarde, pero tienen que ir a recoger a las 11 de la mañana. O sea, el niño solamente tiene la oportunidad de estudiar de 8 a 11. Las otras horas ya no, porque el niño se comporta mal. Entonces, el tema de las profesoras sombras, hay esta disyuntiva. En algunos colegios, sobre todo en los privados, sí están solicitando que esté perennemente la profesora al costado del niño sin moverse. Al niño se para a la derecha, la profesora sombra tiene que ir atrás. Va a la izquierda, tiene que ir atrás. Entonces, siempre cuando sea consensuado y conversado con los padres, sí hay colegios, sobre todo como menciono privados, que están permitiendo y solicitan con mucha incidencia. He visto casos y un colegio que no voy a decir el nombre, pero que es un colegio reconocido y privado, que ha mandado un comunicado de exigencia a la mamá de que tiene que llevar sí o sí la profesora sombra, si no el niño sería retirado. Entonces estamos hablando para la mamá de un gasto adicional, de un tema económico, entonces realmente
no, en algunos casos no tiene mucho sentido, ¿no? Pero porque en el salón hay profesora y hay también auxiliar, ¿no? Entonces, y se respondiendo a tu pregunta, Susan, ¿y en qué le ayudaría a tener esta sombra? Es lo mismo que yo también le menciono a los papás. Piensan, o los profesores, igual he leído el comunicado donde menciona este colegio, que la maestra sombra va a prevenir, entre comillas, que el niño golpee a los otros compañeritos, que el niño se pare de su asiento, que el niño haga travesuras. Entonces, realmente no estamos atacando al problema, no estamos atacando a la verdadera enfermedad, sino estamos atacando al síntoma, ¿no? Que la profesora en ese momento va a evitar la molestia que el niño esté gritando o moviéndose por el aula, pero el niño va a seguir siendo TDAH. O sea, por más que esté la profesora sombra ahí, que va a agarrar al niño si se levanta, el niño no va a dejar de hacerlo porque simplemente esté la profesora ahí. Y la profesora sombra no es eterna. Entonces, sí es de mucha controversia eso, ¿no? Y en otros casos, como también mencionas, de otros colegios no las aceptan por un tema de inclusión. Pero es que aquí también tenemos que considerar si es que el colegio realmente acepta y asume el TDAH como un diagnóstico dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Porque hay colegios, como el que ya les estoy contando este caso, que no lo aceptan, ¿no? Simplemente lo ve como un niño malcriado y que a pesar de los informes y a pesar de los reportes y el niño estando medicado, aún solicita profesora sombra porque lo ve como un niño malcriado. Entonces, ahí está esta disyuntiva, ¿no? Y coincido también lo que mencionan acá, ¿no? Que el costo no lo asume el colegio, definitivamente, siempre lo asumen los papás y siempre en algunos colegios, no vamos a decir todos, este requerimiento aumenta cada vez más, ¿no? Más horas de la profesora sombra, o quizás te disminuyen las horas académicas, o te mando todo un montón de tareas para que lo hagas en tu casa. Entonces el niño como que no tiene una verdadera función en cuanto al aprendizaje, ¿no? Bien. Luego, nos pregunta Susan, ¿en el TDAH hay niveles de severidad, así como el TDA? Sí, también en una de las clases, en la anterior clase hemos visto que en el DSM-5 ya colocan grado leve, moderado y severo. A partir del moderado en adelante ya tiene que ser medicado, ¿no? Después, ¿por qué el niño con sus terapias tiene que aprender a manejarse en aula y solo? También puede volverse dependiente de medicamentos cuando son medicados. No necesariamente se vuelven dependientes, porque el control de la medicina, y yo he observado en mis pacientes, que es progresivo. Nunca ingresa con una dosis alta y tampoco en niños es alta. Entonces, la presentación en niños son gotitas, ¿no? Así que no es que haya una dependencia mayor, ¿no? Simplemente lo que vamos a observar con la medicación es el control de esta hiperactividad y vamos a ver el cambio abismal. Y yo lo he visto con estos pacientes que tienen un mejor control, porque si el niño está o puede soportar estar por lo menos 45 minutos sentado de lo que dura una hora académica, pues ayudaría a que él pueda aprender. Entonces, el objetivo de este medicamento es de que los síntomas estén en un grado severo, bajen a un poco, a un grado moderado, un grado leve, ¿no? Ahora, también menciona que el niño tiene que aprender a manejarse en el aula y también solo. Claro, ese es el objetivo también a largo plazo de las terapias, ¿no? Que el niño pueda manejarse y sobre todo ser funcional, ¿no? Y no tener complicaciones con otras áreas, ¿no? También comentan las preguntas. Qué bueno que pregunten de esta forma, vamos retroalimentándonos, ¿no? Un paciente le dijeron que solo se medique cuando se pone agresivo, eso es correcto, y los medicamentos deben ser de lunes a domingos. Claro, el tema de la medicación es cuando los síntomas ya son en grado severo y ya demasiado exacerbados, que el niño no puede estar en ningún momento tranquilo, grita, pega, escupe, corre, se va, no mide los peligros, se lanza, o sea, cuando la conducta ya es muy elevada o cuando sus problemas atencionales son muy elevados, es aquí donde utilizamos el tema del tratamiento combinado, ¿no? Tanto con la medicación y también con el lado terapéutico. Y el tema de la medicación, los días y la dosis, eso lo receta el médico, ¿no? El médico va a decidir en qué momento del día se le da, los días de la semana y también la cantidad de medicamentos, ¿no? Eso sí lo ve necesariamente y estrictamente el médico, ¿no? Bien. Luego,
Sobre el tema de las evaluaciones y reevaluaciones, obviamente cuando el niño ya es diagnosticado, se solicita a los padres que la evaluación sea anual. O sea, necesariamente tiene que haber un control para ver si los síntomas se están manteniendo, si sus funciones cognitivas están mejorando, ¿no? También estrategias del manejo del TDAH en el aula. Obviamente, si el profesor conoce y sabe y está enterado de los síntomas, entonces va a entender que estas características no es porque el niño sea malcriado, como yo lo he visto en ciertos reportes académicos, sino que son sus síntomas desbordados, por decirlo así. Y es así donde va a tener que comunicarse con la madre y solicitarle que a su terapeuta, obviamente, cambie la estrategia o mejore la estrategia, ¿no? Podría, a ver, nos pregunta Susan si un niño que tenga TDAH también puede tener TEA. Sí, también hay estos diagnósticos comórbidos, también puede haber esta combinación, sí. También entender las dificultades de aprendizaje, problemas cognitivos del niño y con ello enviar las fichas, materiales que requiera. Como les mostré las fichas de estimulación cognitiva, se puede mandar al colegio y obviamente hacer uso de las mismas cuando lo requieran. Y sobre la adaptación curricular, ¿qué es lo que se pide en primera instancia? Es una vez que se emitió el informe, que se tenga el diagnóstico como tal, sí se puede cambiar la forma de evaluar al niño, la forma de presentar los trabajos y también adaptabilidad en el tiempo de presentar los trabajos. Esto también se viene trabajando y lo he hecho con universidades incluso, donde se ha mandado el informe y el reporte de las recomendaciones de un adolescente TDAH que lleva una carrera universitaria y que se les está haciendo muy difícil. Entonces, ellos han adaptado la forma de calificación y también de exámenes para este paciente TDAH en la universidad. Y tengo dos experiencias de dos universidades que muy bien se han adaptado y a través del departamento académico han aceptado y llevan al paciente de una forma muy adecuada y saludable para su aprendizaje. Entonces, si pasa esto con entidades universitarias, pues también debe pasar con los colegios que han podido manejar y sobre todo cambiar un poco el tema de la adaptación en base a las cuestiones de prácticas, exámenes, presentación de trabajos, ¿no? Entonces voy a contestar a las preguntas que nos están haciendo aquí Susan y Marjorie. A ver, ¿cómo trabajar conducta de estos pacientes? No acepta el no y si no le dan, grita incontrolablemente, bota todo y ya quieres agredir. Entonces, con este paciente que estás mencionando, que me parece que su situación conductual es bastante desbordada, haz una evaluación y también conversa con los padres a ver si es que esto es continuo, si es que se repite y es muy frecuente y es incontrolable, entonces sí va a tener que requerir un tratamiento combinado, ¿no? O en todo caso, puedes hacer el proceso de estimulación y de modificación de conducta para seguimiento de instrucciones y para obedecer el no. Entonces, ahí es full modificación de conducta. Claro, si es frecuente en el jardín, entonces vas a tener que hacer una interconsulta a neuropediatría para que puedan revisar esta situación. Nos comenta Marjorie, tengo un caso de una madre que no acepta el diagnóstico de TDAH y autismo de su hijo. Dos neuropediatras le han dicho lo mismo y que tiene que tomar medicamentos, pero no lo acepta. No quiere que tome medicamentos porque dice que en solo media hora le dijeron el diagnóstico a su hijo que debo de hacer. Lo que pasa es de que aquí la madre lo que estaba obviamente solicitando es un tema de quizás una nueva opinión, ¿no? Porque como ella acá menciona, en tan solo media hora me dijeron el diagnóstico y ella no lo quiere aceptar, obviamente es muy difícil también para una mamá aceptar que su hijo tenga estos diagnósticos. Entonces, sugiérele una evaluación completa, quizás de tu parte o si no, derívalo, para que pueda tener el convencimiento. ¿Qué pasa? Que hay algunos niños que tienen los síntomas tan evidentes que el médico al tan solo observarlo ya puede decidir, ¿no? Pero para un padre en esta situación es insuficiente y sí tenemos que validar las emociones de la mamá. Entonces, lo más sugerente sería que le digas de que vaya a neuropsicología, que pase una evaluación completa, que si tiene varias sesiones y con ello le van a poder dar el diagnóstico. Y la especialista le va a explicar, ¿no? O sea, qué es lo que está encontrando, qué es lo que va a observar y cuál es el plan de intervención, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que cuando una cita médica es así de tan rápida, quizás el médico, por la gran cantidad de pacientes, me imagino, no lo sé, no tiene el tiempo para explicarle
qué es lo que se espera de estos niños, qué es lo que va a pasar después, el pronóstico, si esos niños van a mejorar o no. Entonces los padres se quedan con esa incertidumbre. Entonces, cuando pasa por un proceso de evaluación o un profesional distinto, quizás una tercera o cuarta opinión, entonces sí va a tener esa paciencia de que pueda preguntar y la madre va a encontrar esa tranquilidad que ella desea. Entonces, darle paciencia y sobre todo el abordaje emocional a la mamá para que ella pueda entender y derívalo a una evaluación, ¿no? ¿A qué tiempo del diagnóstico se debe reevaluar? Lo que se sugiere es, en primer lugar, después del diagnóstico, que pase ya una intervención, no tanto con las terapias que requieran, ya sea ocupacional, lenguaje, conducta, etcétera, y hacer monitoreo primero cada 6 meses y luego anual si es que ya vemos cambios mayores. Pero las reevaluaciones tienen que ser así, en esos periodos de tiempo. Bien, y sobre la familia, justamente de lo que me estaba comentando Marjorie con su caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y los objetivos van destinados primero a evitar la incomprensión. Es decir, cuando nos dan el diagnóstico o cuando nos dicen presuntamente tu niño tiene TEA o TDAH, para los padres es como una bomba o un balde de agua fría, ¿no? Porque obviamente nadie se espera tener un hijo con alguna condición diferente. Quizás las condiciones de los padres o las expectativas de los padres han sido diferentes, entonces hay que validar, ¿no? ¿Y qué pasa con esta incomprensión? Si yo no sé sobre los síntomas, si yo no sé qué significa TDAH, si yo no sé todo lo que implica ese diagnóstico, yo no voy a poder ayudar a este paciente, a este niño, a ese sobrino, a este hijo, porque no voy a comprenderte, porque no voy a saber qué es lo que tú necesitas para estar bien. Entonces, paso número uno que tenemos que hacer es la psicoeducación y asesoramiento. Necesitamos hacer una explicación de los síntomas, incluso hasta los factores de neurobiológicos, etcétera, para que puedan entender que las conductas de este niño no es porque quiera hacerlo, sino porque hay una situación ya cortical cerebral que invita al niño a tener este tipo de conductas. También hacer una psicoeducación de todas las técnicas de modificación de conducta que ya hemos observado y que también existen otras más, y ustedes van a tener que explicarles cómo tienen que abordar esto en el hogar, ¿no? Asistir a escuela de padres y grupos de apoyo es importantísimo, porque es ahí donde invitan a estos profesionales y generalmente son los psicólogos quienes deben de hacer esa escuela de padres y dar la comunicación abierta. Incluso cuando he visto también la experiencia de un colegio que cuando daban las notas a los alumnos, daban la nota, citaban a los papás y estaba la docente, la tutora y la psicóloga del colegio, la psicóloga educativa. Entonces, es ella quien tiene que darse ese tiempo y sobre todo explicar, ¿no? Estamos encontrando esto en su niño, esas son las actividades y lo que se espera hacer con este niño. Entrenamiento en habilidades sociales y también estrategias de gestión del TDAH para la familia, ¿no? Que sepan gestionar los síntomas y sobre todo qué hago cuando hay desborde, qué hago o en qué momento debo de ir o comunicarle a la terapeuta que hay ciertos cambios, ¿no? En qué momento. Entonces ahí es esta comunicación bastante amplia. Reestructuración y organización de la dinámica familiar, sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que habilitar estructura, cambio en la rutina diaria, cambio también en la designación de normas y reglas. Sobre todo, no pueden haber más de 2 personas que den normas y reglas en el hogar. O sea, porque el niño TDAH tiene esos problemas conductuales, la abuelita le corrige, la hermana le corrige, el mamá, el papá, el otro tío, o sea, todos le corrigen. Entonces, tiene que haber orden, ¿no? En primer lugar, quienes son los encargados y los principales son los padres. Papá, mamá son los que dan normas, reglas, y los demás son los que secundan este tipo de normas y reglas o van a ser como repetidores de la norma, algo así. Pero no es que van a dar diferentes instrucciones porque el niño se va obviamente a olvidar o simplemente a aturdir. Entonces, esta reorganización de la dinámica sí tiene que ser importante y conversada, ¿no? Y cuando hablamos de estructura en la rutina diaria, es que tenemos que poner, si es posible, carteles o post-it, algo grande donde el niño vea qué es lo que debe hacer en cada momento del día, porque ya sabemos que el niño se olvida, el niño es distraído, entonces tenemos que estar de acuerdo también a su funcionamiento cognitivo. Y en las técnicas del manejo del estrés y ansiedad y frustración es para los papás, porque sé
y obviamente es bastante lógico que ellos pierdan la paciencia, pierdan quizás también la calma cuando estos niños ya son muy desbordantes. Entonces, también se les invita a los papás a llevar terapia familiar o terapias individuales para que puedan sopesar estos cambios, ¿no? Ahora voy a revisar los mensajes que me han mandado. A ver, acá mencionan, ¿nos puede facilitar mi número acá? Claro. Sí, yo les voy a dar, justo al final de la lámina voy a poner mi número para que ustedes puedan observar y a ver dónde me puedan encontrar y con todo gusto atenderé a los pacientes que ustedes me deriven, ¿no? Así que ustedes me pueden escribir y me cuentan sus casitos y yo les podré ayudar, ¿sí? No hay problema, al final yo les pongo la lámina de mi número. Y se puede trabajar con pictogramas. También podemos trabajar con pictogramas, pero acuérdense que a diferencia de un niño TEA, un niño TDAH se va a aburrir si ve varias caritas haciendo diferentes pasos. Para un niño TDAH tiene que ser todo práctico, ¿no? Un cartel donde dice uno, por ejemplo, botar la basura. Entonces veo un cartel gigante en la puerta de mi cuarto, que como yo voy a salir de mi cuarto, voy a ver el cartel que dice botar basura. Dos palabras nada más. Entonces ya sé que me tengo que dirigir a botar la basura. Después, otro que diga así con colores, algo llamativo, que diga no olvidar guardar el cuaderno rojo, por ejemplo. Entonces, ya le estoy dando señales y esto es más que todo como ayuda a memorias para el niño, para que pueda recordar qué es lo que tiene que hacer. En cambio, con un niño TEA, sí requiere esta secuencia de figuras, de pasos, porque el nivel de interpretación a nivel cerebral es totalmente diferente a un niño TDAH. Acuérdense que un niño TDAH a nivel de intelectualidad y coeficiente intelectual está totalmente conservado y no tiene problemas. El punto es que se olvida, ¿sí? Y entonces culmino con esta frase el día de hoy o la clase del día de hoy. En cada niño con TDAH encontramos un potencial infinito. Al apoyar y comprender sus habilidades únicas, construimos la base para un futuro lleno de logros extraordinarios. Acompañemos a estos niños con amor y paciencia, forjando juntos un camino hacia un futuro brillante y exitoso. Siempre he dicho que un niño TDAH, o cuando ya es mayor, adolescente y adulto, si aprende a controlar sus síntomas, va a tener superpoderes, porque el TDAH tiene también un síntoma llamado el hiperfoco o la hiperconcentración, que quiere decir que cuando hay algo que le llama la atención, sus niveles de atención se potencian y se puede concentrar muchísimo más tiempo. Y también tienen, cuando logran ya abordar estos síntomas y cuando están muy entrenados, y ellos pueden hacer muchas tareas al mismo tiempo, se vuelven multitask. Es decir, puedo contestar chats, puedo avanzar un documento y a la vez puedo tomar mi café. Entonces pueden hacer dos o tres cosas al mismo tiempo sin distraerse, pero esto solamente se llega a alcanzar cuando esta persona ya tuvo una larga data de tratamientos y de terapias y logró controlar todos los síntomas. Todo esto se vuelve superpoderes. Y esto lo puedo observar muchísimo con pacientes adultos, TDAH adultos. Entonces, pues por ello que la importancia de tener terapias a temprana edad es necesaria y obligatoria, porque cuando son adultos ya van a ser mucho más funcionales. Muchas gracias. Espero que les haya ayudado y también haya podido absorber sus dudas y conocer un poquito más sobre el TDAH. Entonces acá están los teléfonos de contactos y dónde me pueden encontrar. Y ahora, mientras voy contestando las preguntas que han comentado por aquí. A ver, voy a contestar las preguntas. Un niño TDAH debería llevar terapia de lenguaje y ocupacional dependiendo, Susan. Si un niño TDAH tiene problemas o tiene algún trastorno comórbido con un trastorno de aprendizaje del lenguaje o dislexia, dislalia, etcétera, sí tendría que llevar terapia de lenguaje y ocupacional sí, porque necesitamos ayudar a este niño a ocuparse en algo y sobre todo a tener actividades diarias funcionales y una serie de seguimientos de órdenes que se puede hacer a través de la terapia ocupacional. Pero lo que sí o sí debe llevar un niño TDAH son las terapias de modificación de conducta, las terapias de ocupacional y las terapias de estimulación cognitiva, ¿no? También tenemos en qué tiempo se verían resultados.
Y si ya tiene lenguaje no sería necesario, claro. Y si tiene daño parte sensorial, entonces ahí entraría a tallar la terapia de psicomotricidad y la terapia sensorial. Y el tiempo en que se verían los resultados a mí va a depender de las características de cada paciente. O sea, no podemos decir o no puedo aventurarme a mencionar que en un año vamos a ver que el niño TDAH está recuperado. No podemos. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que están alrededor. Uno puede estar muy activamente haciendo las terapias rigurosamente 2 veces por semana, pero en la casa no hacen las técnicas o en la casa no cumple con lo que uno le manda. Entonces, definitivamente no vamos a ver cambios rápidos. O quizás en el colegio no hacen caso a tus recomendaciones. Entonces, o quizás si ya se le ha mencionado a los papás que el niño tiene que ser medicado, pero no le dan medicación, entonces el tratamiento se estanca. Así que la durabilidad del tratamiento y la observación de estos síntomas va a ser muy variable en cada paciente. Cada niño TDAH es muy diferente, es un mundo completamente distinto. ¿Sí? Y claro, obviamente, ¿no? Si la familia no apoya y el colegio tampoco, entonces no vamos a ver resultados. Es lo que yo también les menciono a los papás, porque siempre dicen, ¿no? Pero no veo que mi niño avance. Entonces yo les menciono que yo no tengo una varita mágica, yo no hago magia con los niños y hago mi reporte y, las preguntas de rigor. ¿Usted, papá de familia, ha hecho las tareas que le pedí? No. ¿Usted, papá de familia, ha aplicado tales técnicas que le dije? No. No, es que yo trabajo, no, es que no tengo tiempo. Entonces no esperamos ver resultados porque simplemente nosotros, tanto a nivel en psicología educativa o psicología clínica, vemos a los niños por un periodo de tiempo cortísimo en las sesiones, ¿no? Quien tiene mayor tiempo de oportunidad de abordar son los papás, ¿no? Nos comenta Marjorie que tiene un niño con autismo que cada vez que ve comida entra en crisis emocional. Le encanta comer y puede comer demasiado. Solo tiene 5 años. Estas crisis se vuelven incontrolables en el colegio. Cuando dices ve comida y quiere comer inmediatamente, a eso te refieres. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un niño con un problema de impulsividad en base al tema de la alimentación y no hay un autocontrol. Entonces, aquí hay que revisar y puedes hacer lo que es modificación de conducta o con la profesora, porque pasa también en el colegio y se vuelve incontrolable, y también hacer un cambio de espacio y de ambiente. Si sabemos que el niño tiene este problema, entonces a la hora que les toca su lonchera, sea, él quiere comerlo desesperadamente. Es que él no sigue instrucciones, no espera turnos, no sigue las indicaciones. Entonces, a la hora que le toca la comida, pues van a tener que a él poner en otro ambiente, en otra mesita, y hacer el moldeamiento, el encadenamiento que hemos visto, ¿no? Hacer paso uno, paso dos, utilizar los pictogramas, donde se ve que es paso a paso y poco a poco, no es de una manera desesperada. También ese mismo entrenamiento lo tienen que hacer en casa, porque si pasa de manera incontrolable en el colegio, quiere decir que en el colegio, en la casa, perdón, no hay control, ¿no? Así que hay que revisarlo. El tema de escupir también, ¿no? Porque toda esa situación comportamental, escupir, la comida, el tema de usar o coger las cosas de los compañeros de una manera inexplicable, el llorar, el gritar, es netamente conductual, ¿no? Ahora, hay una línea muy delgada, como les menciono, entre si estos síntomas son parte ya del descontrol de la sintomatología como tal, pero también hay que hacer un paréntesis porque estos niños, como no tienen habilitado el lenguaje, la única forma de cómo se pueden comunicar cuando sienten algo es a través del comportamiento. Quizás pueden tener dolor, fastidio, calor, hambre, sueño, ganas de ir al baño, y no lo especifican con el lado verbal. Simplemente llora, simplemente grita. Entonces hay que observar muchísimo, de una forma detallada, hacer un registro y empezar a actuar. Muy bien, entonces acá están los teléfonos de contacto como bien me lo habían pedido. Pueden escribir al primer teléfono que está aquí, al primer número, y comunicarse, si no, al Centro Psicológico Neurocare, que es donde me encuentro activamente con pacientes. Muy bien, entonces espero que haya sido de su agrado las clases, espero que haya sido muy entendible para ustedes y que les haya agradado. Ha sido todo de mi lado y muchísimas gracias. ¿En qué horario puedes escribir? De 9 a 6 de la tarde, Susan te va a contestar
Y acuérdate del primer número que les dije, o si no por las redes sociales también me pueden encontrar con mi nombre, o si no con el Centro Psicológico Neurocare o como Cristel Pacheco Balbín, ¿sí? En el que acaba, a ver, espérenme, les voy a copiar ahorita mejor en el chat para que puedan, les voy a poner en el chat mejor. Ahí está, ya les escribí en el chat. Ay, no sé si me llegó, si les llegó el chat. No, creo que no les llegó el... Ahí está. Ahí, ya lo mandé al chat, no sé si lo pudieron ver. A ver, les dicto. Es 922-498-936. Ah, ok, sí. Ese es el número, 922-498-936. Pueden escribir y hacen las consultas o las derivaciones de los casos que ustedes consideren para evaluaciones neuropsicológicas, psicológicas y también terapias. Muy bien, entonces un gusto haberme reunido con ustedes. Ya imagino que les pasarán todas las láminas para que puedan seguir observando y también aprendiendo un poco más. Cualquier cosa estoy a su disposición. Un gusto, ya nos vemos. Muchísimas gracias, Magíster Balbi Palvin, por haber estado con nosotros en estas dos sesiones y estimados participantes.